Hola, hola a todos, bienvenidos a este webinar. Optimiza tu control de energía con EasyBranch, el sistema de medida multicircuito de Lovato Electric. Hoy estamos con Cecilia Molina Lorente, Product Manager in Energy Management en Lovato Electric. Hola Cecilia, ¿qué tal? Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación. Gracias, Cecilia. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, ya me han presentado, así que creo que iré un poco directa al grano. Bueno, veremos en este webinar por qué deberíamos implementar este nuevo sistema, las características y las ventajas que nos ofrece. También veremos un ejemplo, en este caso lo que sería pues implementado en un centro comercial y, bueno, un poco las funciones de umbrales y alarmas por encima. Te pasé, Isabel, un enlace del vídeo, que es un vídeo de presentación de lo que es el sistema. Si lo quieres poner. Cecilia, ¿lo puedes reproducir tú? No lo he recibido. Vale, creo que sí, en principio puedo reproducirlo, pero no se va a escuchar el sonido, es lo único. Creo que escuchará en silencio. Muestra un poco cómo iría todo interconectado, lo que sería el analizador. Todas las conexiones, donde se conectaría el módulo, es una mochila que se conecta detrás del propio analizador, que iría conectado a los distintos módulos, los transformadores de corriente. Tenemos varios tipos, lo explicaremos más adelante, simplemente para que se vea un poco como el esquema de cómo estaría todo montado, la cantidad de cables, cómo estarían interconectados entre ellos, forma de distinción. Este sería en el caso de que utilizásemos transformadores de corriente tradicionales, que adelante. Como se puede ver, solo utiliza un único analizador de redes, todas las demás cargas están conectadas mediante módulos. El conectado es muy simple, es rápido porque no tienes que conectar tantos cables. Todo tu gameplay no tiene ningún tipo de misterio. Ahorras espacio y como todos los productos son de nuestra marca, tiene más precisión. También tenemos software de monitorización. Express es un software gratuito de parametrización. Que bueno, todo esto lo vamos a ver más adelante. Así que, bien. Vale. Bueno, vamos a empezar explicando un poco qué formaría parte del sistema de EasyBranch, ¿no? Que es lo que podemos ver en esta diapositiva. No se trata de una aplicación independiente, sino que es una extensión de lo que ya hemos presentado en otras ocasiones, dado que pues, los analizadores de MG 7000, 7500, 8000, 9000 ya son unos conocidos en nuestro catálogo, ¿no? La idea sería añadir lo que es el módulo de expansión, el XS0000, ¿vale? Que es similar a los otros módulos de expansión que ya son conocidos para nuestros dispositivos, que es un módulo plug and play, es una mochila que se conecta en la parte de atrás del analizador y, bueno, gracias a este módulo lo que hace es que se crea un sistema de bus para comunicar los módulos de medida que tenemos para el sistema de EasyBranch, que serían el XS4000 y el XS4001, que son dos modelos, bueno, que veremos en detalle las diferencias de las soluciones más adelante. Bueno, para completar este sistema también disponemos de unos variantes de transformadores de corriente, que son los transformadores de corriente electrónicos, diferentes a los transformadores de corriente tradicionales,
que se conocen, ¿no? Veremos cómo se utilizará este sistema. Entonces, como se puede ver, el número de dispositivos que hay que utilizar para manejar un sistema tan complejo pues no es muy elevado y se puede medir un gran número de puntos al mismo tiempo. Entonces, en primer lugar, quiero recordar que no todos los analizadores admiten el sistema EasyBranch. De las 4 referencias que podemos observar, el DMG7000 no se puede utilizar para este sistema. Sin embargo, los 3 modelos restantes sí que lo admiten. El DMG7500 cuenta con un puerto de comunicación RS485 incorporado, a diferencia del DMG8000 que cuenta con un puerto Ethernet. Pero bueno, ambos permiten la adición de módulos de expansión para diferentes puertos de comunicación. Y otras cosas como entradas, salidas, etc. Y por último, bueno, el DMG9000 tiene ambos puertos, tanto el RS485 como Ethernet, incorporados ya. Vale, la idea del sistema EasyBranch pues, surge del análisis de aplicaciones como lo que se puede ver, que sería un centro comercial. Entonces, por ejemplo, en el centro comercial hay muchas cargas que hay que monitorizar de manera independiente porque tenemos muchas tiendas, ¿no? O también podríamos considerar, por ejemplo, una industria donde hay muchas máquinas y es necesario monitorizarlas todas ellas de forma independiente para hacer el análisis. La solución tradicional, pues, es una hija conocida y sería como los cuadros que se muestran a la derecha, en la imagen de la derecha. Bien, si observamos más de cerca esta aplicación, para cada punto de medida, es decir, para cada uno, se necesitan al menos 2 cables. Bueno, serían 4 cables para la tensión trifásica más el neutro, 6 cables para la entrada de corriente, porque tenemos los transformadores de corriente, cada uno tiene 2 cables para conectar ese conducto de transformador de corriente a la entrada del multímetro analizador, 2 cables para la alimentación auxiliar del analizador y es importante en un sistema con muchos puntos también tener un software de monitorización remota. Entonces necesitaremos un bus de comunicación. Por ejemplo, la solución más típica, el RS485, lo que implica que tenemos que añadir al menos 2 cables para que se llegue la señal A y B y, bueno, mejor si se añade el tercer cable para tierra. Así que, bueno, como se puede ver, el número de cables necesarios para cada punto individual sería de 14 o 15 como mínimo. También se puede ver que en la imagen de la izquierda tenemos una pantalla para cada punto de medida, que puede complicar encontrar la que es correcta, la que es relevante al punto específico que se quiere comprobar. Y, por supuesto, debido a que esta aplicación está diseñada para trabajar en el mismo cuadro, se puede asumir que la tensión es exactamente la misma en cada punto. Entonces, ¿para qué sería necesario medir la tensión muchas veces cuando simplemente podemos medirla en un solo punto y compartir esa tensión con todos los demás? Bien, pues por lo tanto, la respuesta es el sistema EasyBranch. Entonces, esta solución tiene al menos un analizador de redes, porque recordemos que el sistema EasyBranch es una extensión de este dispositivo, por así decirlo. Esto da más flexibilidad al sistema porque imaginemos que al principio tenemos un solo panel donde queremos controlarlo todo, solo tenemos que añadir el analizador. Y si más adelante se considera que el sistema requiere de una monitorización más específica para analizar muchos puntos y algunas cargas del mismo panel, simplemente deberíamos añadir el módulo de expansión, el XS0000, y todos los accesorios que necesitáramos según esas cargas que tuviésemos. Pero no sería necesario cambiar lo que es la base o el corazón del sistema, que es el propio analizador. Entonces, como se puede ver en el esquema, la tensión la medirá el analizador de redes una única vez para absolutamente todo, porque, como hemos dicho, se asume que la tensión es la misma en todos los puntos. También leerá las corrientes, la entrada en la parte superior de todo el sistema, la suma de la corriente requerida por todas las cargas, pero utiliza una sola pantalla, donde se podrá ver todos los parámetros eléctricos, incluyendo todos los del sistema branch, todas las ramas, del cual pues veremos un ejemplo. ¿Vale? Entonces, se pueden conectar hasta 8 de estos módulos de medida de corriente. Por lo tanto, podemos tener hasta 32 entradas de corriente trifásicas o 96
monofásicas. Bueno, recordar que no solo son capaces estos módulos de medir la corriente, sino que pues, al final del día en la pantalla, en el display del analizador, obtendremos todos los parámetros eléctricos de cada carga, cada punto de medida, desde tensión hasta energía, como si tuviésemos un multímetro que estuviese dedicado a cada punto de medida. Bueno, en nuestro caso, pues el sistema EasyBranch es capaz de dar la misma cantidad de información que un sistema tradicional hecho, pues como he dicho, con estos multímetros individuales, con la ventaja de que tienes menos cableado. En lugar de tener 3 cables para conectar una red RS485, en el caso de la comunicación, solo tenemos un cable RJ. Y en caso de utilizar el transformador electrónico, no habrá que conectar los 2 cables del lado secundario del transformador de corriente. Entonces, esto implica que habrá menos posibilidades de cometer un error. En caso de tener muchos puntos, a la hora de conectarlo, ahorraremos espacio porque solo conectaremos un analizador en vez de muchos. Es más rápido y, bueno, es más fiable, es capaz de dar una cadena de medidas muy segura y precisa porque todos los dispositivos forman parte del diseño de Lovato. Y, bueno, como dije, la posibilidad de extender el sistema a más puntos es muy sencillo porque simplemente hay que añadir más módulos. Entonces, una vez que tengamos conectados todos los dispositivos, en la pantalla de los analizadores de redes podemos consultar todos los parámetros eléctricos de la entrada, así como la tensión y la corriente que mide el analizador. Pero hay una página específica donde también se encuentra la lista de todas las cargas branch, de todas las ramas, es decir, todas las cargas que están conectadas al sistema. En el ejemplo, por lo que hemos dicho antes del centro comercial, se ve una lista de 5 cargas. Una tienda de zapatos, una tienda de ropa, una joyería, un supermercado y un local de comida rápida. Es un ejemplo pues, de 5 cargas que se enumeran en una página llamada Branch System, donde encontramos la descripción de cada una. En la misma línea también se encuentra la potencia activa total y la energía activa total importada. Si necesitásemos más detalles sobre una carga específica, simplemente deberíamos seleccionar utilizando las flechas de arriba y abajo del analizador, ¿de acuerdo? Y una vez que lleguemos a la línea que queramos consultar, le daríamos al botón derecho, con la flecha circular, y se verían las 3 páginas de la derecha que tenemos en la diapositiva. Entonces, lo que tenemos es una página con resumen de corriente, potencia activa, potencia reactiva, distorsión de factor de potencia, consumo de energía, energía activa, reactiva aparente, tarifas importadas, exportadas y sucesivamente. Básicamente, detalles sobre el contador que se encuentra resumido en la página del sistema Branch. También tenemos el análisis armónico para cada grupo individual hasta la orden de 63. Y, bueno, lo que realmente tenemos es un análisis muy profundo que está dedicado a cada punto individual. Bueno, se entiende que cada punto conectado al EasyBranch es como si tuviera un multímetro dedicado para sí mismo, pero concentrado en un solo analizador y sus accesorios. Además, estos textos que se ven aquí son personalizables tanto en el DMG8000 como en el 9000 gracias a un web server que ambos tienen incorporado. En caso de estar utilizando el DMG 7500, como no tiene un web server incorporado, habría que utilizar el software Express, que es el software de configuración gratuito y descargable desde nuestro sitio web. Bueno, no tendría esa facilidad, está más limitado porque está más orientado a la configuración, pero también se podrían ver ciertas cosas. Para eso recomendaremos otro software de configuración remota. Bien, entonces... este sería pues, un ejemplo de lo que se puede ver en el web server en el caso del DMG8000 y el 9000. Hay una página con la lista de las cargas conectadas, la descripción de la potencia activa y la energía activa. Al seleccionar el nombre de cada una de las cargas, nos dirigiríamos a una página con más detalles de este punto, donde podremos ver todos los valores que hemos visto en la diapositiva anterior que se veían en la pantalla del analizador, es decir, toda la información que sería relevante a ese punto. Luego también hay una sección específica que se llama Branch, que se puede ver a la izquierda. Es el penúltimo apartado del menú y dentro de esa página podríamos ver
toda la información disponible para cada rama. Bueno, como hemos dicho, este web server está integrado únicamente en 2 modelos de DMG, pero bueno, no es necesaria la descarga de ningún software, simplemente configuraríamos el menú de comunicación del analizador, abriríamos el navegador, escribiríamos la IP dedicada del analizador que hubiésemos programado previamente, sin ningún tipo de licencia, y accederíamos al web server con todas sus funcionalidades. Vale. También tiene la funcionalidad de registro de datos. En el caso de estos 2 modelos que tienen web server integrado, ofrece la posibilidad de hacer uso de la memoria interna que tienen para almacenar tendencias de las medidas, es decir, tensión, corriente, potencia, etc. Y también es posible incluir en la tabla de histórico de datos que se está creando las medidas que forman parte del sistema EasyBranch. Entonces, la ventaja es que la memoria que está incluida se puede compartir entre las medidas principales del analizador y las medidas de cada rama. Entonces, lo bueno que tiene es que es totalmente personalizable. La opción del web server ofrece tanto modificar los nombres de lo que sería cada carga, tanto manualmente desde la opción de cambiar texto o descargar un archivo en este caso, que lo podríamos abrir desde un bloc de notas, cambiar todos los nombres rápidamente, todas las opciones y volver a subirlo al web server y tendríamos todas las cargas con los nombres que quisiéramos. Otra cosa, en el caso del registro de datos, se pueden modificar los intervalos de tiempo, las medidas que queremos visualizar, la cantidad y el modo de reseteo, porque el registro de datos es un archivo que se descarga manualmente en CSV, en formato de Excel, que no viene... el usuario pues tendría que analizar por su cuenta, dado que, bueno, lo que recibiríamos sería un archivo con un montón de columnas, con un montón de medidas durante el intervalo de tiempo especificado. Lo que sí podemos escoger es cuándo se va a resetear, de forma que si el usuario se olvida de que lo tiene que descargar, no haya borrado los datos, o decidir que se quiere borrar y volver a empezar de cero. Entonces, volviendo al tema del hardware, vamos a mirar en profundidad lo que son las soluciones para nuestros módulos de medida de corriente. Entonces, bueno, disponemos de 2 modelos, el XS4000 a la izquierda y el XS4001. 2 modelos porque existen 2 necesidades diferentes. El primer modelo, que sería el de la izquierda, se dedica a aplicaciones donde es posible conectar los transformadores electrónicos de corriente. Y estas aplicaciones son aquellas en las que el núcleo cerrado es una solución aceptada para los transformadores de corriente y donde la corriente es de un valor menor a 125 amperios. En los otros casos significa que sería necesario un transformador de corriente de núcleo abierto y las corrientes serían más elevadas de 125 amperios. En estos casos utilizaríamos lo que sería el modelo de la derecha, el XS4001, que está equipado con 2 conexiones. Una en la parte superior y otra en la inferior, que sería para la conexión de transformadores de corriente trifásicos tradicionales. Entonces, cada terminal en este caso puede albergar hasta 2 transformadores de corriente, mientras que el modelo 4000 puede aceptar hasta 4 conexiones a través de RJ45 de 4 transformadores de corriente. Bueno, podemos observar que ambos módulos disponen de 2 conexiones RJ45 en las de la parte central, que están marcadas como bus de entrada y bus de salida, donde debe conectarse el bus del sistema EasyBranch en una conexión de EasyChain, como hemos visto antes en el vídeo, en el ejemplo, uno tras otro, ¿vale? Sería del módulo XS0000 al bus de entrada del 4000 y del bus de salida del 4000 al bus de entrada del siguiente. Entonces, también hay un LED en la zona donde están estos puertos de conexión, ¿de acuerdo? Estos LEDs que hay aquí, que indican si la conexión de los transformadores se ha realizado con éxito o no. LED verde indicaría que todo está correcto y LED rojo indicaría que no está correcto y se debe comprobar si, por ejemplo, se ha conectado la entrada en el lugar de la salida.
Un apunte respecto a esto último es que si la conexión es fallida, porque se ha conectado de manera errónea el cable RJ45 en cuanto a la salida, o si el cable del bus se conecta en el puerto de los transformadores de corriente, no va a funcionar, evidentemente, pero lo bueno es que no por ello se va a dañar el sistema ni ningún dispositivo. En cambio, bueno, en el módulo a la derecha podemos tener 2 puntos de medida trifásicos o utilizar los transformadores de corriente trifásicos como cargas monofásicas, consiguiendo pues, un máximo de 6 puntos de medida monofásicos. Bueno, ambos modelos pueden estar instalados en carril DIN y necesitan 4 módulos, es decir, 72 milímetros en el carril de ancho. Bien, en cuanto a los transformadores de corriente, tenemos básicamente 8 modelos, porque gestionamos 4 tamaños, por así decirlo, diferentes de corriente. Disculpad un momento. Perdón, problemas de batería, no había contado con ello. Vale, lo que decía, gestionamos 4 tamaños diferentes de corriente, hasta 32 amperios, hasta 63, hasta 80 y hasta 125, y luego monofásicos y trifásicos. Es por eso que hay un total de 8 modelos. Para ambos tenemos 2 tamaños de carcasas, tamaño 0 para 32 y 63 amperios, y tamaño 1 para modelos de 80 y 125 amperios. En el caso de los trifásicos, el tamaño 0 tiene 18 milímetros entre agujeros, mientras que el tamaño 1 es de 27 milímetros. El tamaño de los transformadores se considera también el tamaño típico de los magnetotérmicos, que es adecuado para estos niveles de corriente. Entonces, como podemos apreciar en las imágenes, los modelos superiores son tan grandes como el propio magnetotérmico. Básicamente, lo que se consigue es que si hay poco espacio entre una carga trifásica y la siguiente, la presencia de los transformadores electrónicos no modifica esta situación, por lo que se pueden mantener comprimidos. No es lo mismo para los monofásicos, que son un poquito más grandes debido a motivos físicos, básicamente porque dentro de los transformadores bueno, tenemos que poner varias cosas, ¿no? Se puede ver el transformador de corriente, la tarjeta electrónica, que es lo que gestiona las señales para obtener un alto nivel de precisión. También hay que decir que estos transformadores se pueden utilizar con otras marcas, no hay ningún problema. Por otra parte, los transformadores de corriente electrónicos son precableados, es decir, ya tienen un cable instalado en el propio dispositivo con el terminal RJ45 y tiene una longitud de 2 metros. Esto, bueno, en caso de que el cable sufriese algún daño, que no debería pasar, ¿de acuerdo? No se podría cambiar, tendría que enviarse al servicio técnico de Lovato, porque aunque se utilizan cables estándar, el protocolo es propio, ¿de acuerdo? Todo creo que hay que tenerlo en cuenta. Vale, bien, gracias a la tarjeta electrónica que llevan los módulos, también se pueden realizar algunas funciones simples. Por ejemplo, una vez están conectados los transformadores de corriente, en caso de ser electrónicos, cuando se conectan a uno de los 4 conectores, el LED de estado de ese conector RJ, ¿de acuerdo? Realizará intermitencias en relación al código de transformación que se haya conectado. Sería una intermitencia para el de 32 amperios, 2 para el de 63, 3 para el de 80 y 4 para el de 125. Ya que el módulo, el XS4000, será capaz de reconocer automáticamente el modelo de transformador, que se ha conectado, por lo que, bueno, en este caso no va a ser necesario configurar la corriente del primario y del secundario. Lo que sí que hay que seleccionar es si este transformador se está utilizando como una carga trifásica o como un conjunto de 3 cargas monofásicas. Esto sería lo que habría que indicar en este caso. De acuerdo. Veamos un pequeño ejemplo donde podríamos entender un sistema más grande y complejo. El ejemplo del centro comercial que hemos comentado antes. Tenemos un panel de distribución con una entrada en un sistema trifásico de 400 amperios, ¿de acuerdo? Que sería el requerimiento total en términos de corriente de este sistema. Y en el mismo cuadro tendríamos 5 cargas. El local de comida rápida, que es una carga trifásica con un máximo de 60 amperios, una tienda de zapatos, monofásica de 20, una tienda de ropa, monofásica de 20 también, una joyería, monofásica de 30 y un supermercado trifásica de 100.
En este caso, hemos imaginado que el local de comida rápida del supermercado eran trifásicos que conectaríamos, por ejemplo, hornos u otras cargas importantes como cámaras frigoríficas, etcétera, que demandan potencia, mientras que tenemos otros locales más simples, como tiendas monofásicas, que tendrían corrientes inferiores, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este sistema, la selección que deberíamos realizar para hacer el sistema EasyBranch sería la siguiente. Si echamos un vistazo a la tabla, en el caso del local de comida rápida, sería posible utilizar un transformador de corriente de núcleo cerrado y el código sería el EXS1363, ya que es una carga trifásica con un máximo de 60 amperios y los 63 amperios del transformador de corriente serían más que suficientes. Para la segunda carga, la tienda de zapatos, utilizaríamos lo mismo, pero un modelo sería el XS1032, para una carga monofásica hasta 32 amperios, que en este caso son 20. Lo mismo para las dos cargas siguientes, tienda de ropa y joyería, monofásicas, corriente de 20 y 30 respectivamente, inferior a la máxima de 32 amperios del transformador. En el caso de la quinta y última carga, que sería trifásica de 100 amperios, sería posible utilizar también un transformador de corriente electrónico, que en este caso pues sería el XS3125 de máxima 125 amperios. Pero, por ejemplo, si necesitásemos un transformador de núcleo abierto en lugar de núcleo cerrado, puesto que los electrónicos son de núcleo cerrado, no sería posible utilizarlo, entonces el modelo que requeriría el sistema sería un transformador de corriente tradicional, por ejemplo, el DM1T MA0100, y serían necesarios 3 para el sistema trifásico. Los transformadores de las 4 primeras cargas los podríamos conectar en un mismo módulo, el XS4000 para transformadores electrónicos, como hemos dicho, y la última se debería conectar al XS4001 para el uso de transformadores tradicionales. Entonces, para completar el sistema necesitaríamos el módulo de expansión, el XS0000, que va acoplado al analizador y este es el que genera el bus de EasyBranch, que puede ser instalado pues, en el DMG 7500, 8000 o 9000, dependiendo de las funcionalidades que se requieran en la aplicación. Entonces, para la conexión de todo el sistema, lo que había comentado un poco por encima antes, se necesita un cable Ethernet estándar de por lo menos categoría 6 para conectar a los módulos. Y otro cable Ethernet estándar de categoría 6 para conectarlos entre ellos. Es decir, el cable Ethernet para conectar del módulo del bus, el XS0000, al XS4000, y otro para conectar del XS4000 al XS4001. Como he dicho, son cables estándar, pero el protocolo es propio. Por eso, en el caso de los transformadores de corriente, el usuario no puede cambiar, por así decirlo, el cable por sí mismo, porque aunque se utiliza el mismo cable, el protocolo no es un protocolo estándar. Entonces, también necesitaríamos 4 cables de los transformadores electrónicos, pero bueno, que están precableados, ¿de acuerdo? Y con el que los conectaríamos al módulo de medición, al XS4001. Y finalmente 6 cables para la conexión de los transformadores de corriente tradicionales en el caso de la última carga. Y este sería un poco el listado de productos y conexiones que se deberían realizar para poner en funcionamiento pues, este sistema. De acuerdo, entonces. Una vez que esté todo conectado, va a ser posible tener toda la información del sistema EasyBranch, tanto en la pantalla, como se ha mostrado al principio de la presentación, y en el caso, pues lo que decíamos del DMG 8000 y 9000, tendremos esta misma información que se podrá visualizar a través del web server, como bien hemos dicho. Si podíamos ver en el inicio podemos ver todas las cargas que tenemos y luego podemos seleccionar, pues para cada una de ellas, ver todas las medidas que ofrece. ¿De acuerdo? Y mencionar que todos los analizadores que soportan este sistema, todos los datos pueden ser recuperados, o sea, pueden ser adquiridos a través del protocolo Modbus, porque todos ellos cuentan con un puerto integrado. Bien, como va a ser posible conectarse a una red, por supuesto también existe la posibilidad de conectar los analizadores a la red local y posteriormente los podríamos conectar a una gateway, una pasarela, la XT-GLA01, que también es registradora de datos y de ahí podríamos conectarlos a Internet.
Si es posible que realicemos una conexión a Internet, será posible acceder a toda la información del sistema EasyBranch desde cualquier software remoto. Y en nuestro caso tenemos a disposición lo que sería el Synergy Cloud, que podríamos ver la misma información que podríamos ver en el web server, con alguna mejora. También podríamos pedir un envío de informes y podríamos ver todas las tendencias de las cargas totales e indicadores relevantes de todo el sistema, pero además también relevantes a cada punto individual de medida. Por lo tanto, gracias a la integración de este sistema, simplemente mediante la conexión a Internet, es posible tener toda la información que veríamos tanto en la pantalla como en la web server, pero en este caso de forma remota. Entonces, si comparamos el sistema EasyBranch con lo que son las instalaciones tradicionales, veremos las ventajas que ofrece en cuanto, por ejemplo, a cableado. Se pueden observar tres ejemplos, tres casos donde podríamos contar el número de cables necesarios cuando diseñamos un cuadro. En el caso en que las corrientes de todas las cargas sean menores a 80 amperios, en el caso de una solución tradicional, podríamos utilizar dispositivos conectados directamente como los contadores DME, de forma que en este caso nos podríamos ahorrar los transformadores de corriente. Para cada 4 puntos de medición, la solución tradicional requerirá 36 cables con tornillo frente a la solución del sistema EasyBranch, donde únicamente pues, requeriremos 5 cables para conexión de RJ sin tornillos. Es mucho más sencillo y rápido de realizar, por lo que el número de conexiones se ve reducido en una gran medida. La ventaja es más evidente cuando aumentamos la cantidad de puntos de medida. Cuanto más elevado sea el número de puntos que queremos medir, mayor va a ser la diferencia entre el conexionado de ambos sistemas. Si echamos un vistazo a la última línea, cuando existen 10 puntos, el cableado tradicional requerirá de 95 cables frente a los 26 que requiere únicamente el sistema EasyBranch. Si consideramos un caso en que el valor de la corriente se encuentra entre 80 y 125 amperios, que sería el rango en el cual todavía podemos utilizar el sistema EasyBranch con transformadores de corriente electrónicos y módulos de medición de corriente con 4 entradas de corriente, es decir, el XS4001, por cada 4 puntos de medición, la solución tradicional requerirá 56 cables, mientras que la de la derecha requerirá únicamente 5, otra vez con conexión RJ. Y si observamos, cuando existen 10 puntos de medida, en este caso, la diferencia de cableado es todavía mayor, porque en un sistema tradicional asciende a un valor de 140, mientras que la solución de EasyBranch requerirá únicamente los mismos que anteriormente, 26 conexiones. Finalmente, en el caso de que tengamos cargas superiores a 125 amperios, no podremos utilizar transformadores de corriente electrónicos, dado que el valor de corriente es más elevado y no disponemos de transformadores para esos valores. Entonces, deberíamos utilizar el módulo XS4000 para poder utilizar transformadores de corriente tradicionales. En este caso, la ventaja respecto al otro no es tan grande como en los casos anteriores, pero sigue existiendo una clara diferencia. La solución tradicional requerirá 56 cables con tornillo, mientras que la solución del sistema EasyBranch requerirá 2 cables con terminal RJ para las conexiones del bus y 24 cables con tornillo para los transformadores. Y si miramos la tabla, comparamos el caso de los 10 puntos de medida, el sistema tradicional requeriría 140 cables frente a 73 en el caso de EasyBranch, que es más o menos la mitad. La diferencia no es tan clara, pero sigue siendo bastante alta. Vale, para completar el escenario de nuestro sistema EasyBranch, si recordamos webinars anteriores o webinars de analizadores de redes, podemos recordar que tenemos los denominados limit thresholds, es decir, los umbrales límite, por lo que existe la posibilidad de establecer alarmas para mínimo, máximo, etcétera, para las mediciones que obtenemos por el analizador. Y podemos realizar la misma función para cada punto de medida del sistema EasyBranch. Es decir, establecer umbrales límite para todas las medidas pertenecientes tanto al propio analizador como a las leídas por todas las cargas medidas por el sistema. Y si es posible
establecer umbrales límite, también es posible establecer alarmas, ya vengan dadas por entradas como por los umbrales que hemos establecido previamente o como operaciones lógicas. Y también podemos utilizar salidas para enviar señales, porque una vez tenemos los límites, podemos asociar el estado de la salida tanto a estados de límites como a estados de alarmas, como a variables remotas, errores, operaciones lógicas, etcétera. Por lo que esto es un sistema muy flexible que permite crear sistemas más complejos. Hasta aquí lo que sería el webinar. Tenéis toda la información en los enlaces que dejo en la presentación, que tendréis disponible para mirar. Y bueno, pues muchas gracias por haber asistido a este webinar sobre el sistema EasyBranch.